normalmente las personas nos hacemos o decimos un proverbio muy popular en nuestro país que dice que las leyes se hicieron para quebrarse. Y pregunto, ¿será? No. Es muy común, ¿verdad? Quizás usted lo haya escuchado muchas veces o quizás hasta lo haya dicho. Las leyes se hicieron para quebrarse. ¿Será que realmente las leyes se hicieron para quebrarse? Mire, hoy queremos hablar sobre esto, sumisión a la ley o sumisión de la ley, ¿verdad? Y debemos de entender qué criterio debemos de tomar al respecto de la conducta o comportamiento de las personas. ¿Estas deben ser sumisas a la ley? ¿O son las personas que hacen la ley y la establecen las que están por encima de la ley? Y esto es muy evidente en nuestro contexto hoy en nuestros días. Podemos hablar un poquito sobre la historia, ¿verdad?, de los países que abrazaron la reforma protestante, básicamente los países del norte de Europa, ¿verdad? Suiza, Inglaterra, Holanda, Países Bajos, que hace parte de Holanda obviamente, parte del Reino Unido, entre otros, y los países que abrazaron la contrarreforma, es decir, el catolicismo, entre ellos España, Portugal, Italia y algunos otros países. Mire, y esto es muy interesante porque esencialmente los países de la contrarreforma, lo voy a llamar así, ¿verdad?, los países católicos que se quedaron del catolicismo, básicamente España, que era quien gobernaba o quien regía en esta época con el rey, ¿se acuerda del chocolate? Carlos V, el rey Carlos V, y él pues era el máximo emperador pues de una buena parte de Europa, aunado precisamente a la corona o al Papa. Algo interesante que miramos en esta historia es que, y que hasta nuestros días lo enseña la Iglesia Católica, es que la Iglesia está por encima de todo. La Iglesia está por encima de la Biblia, la Iglesia está por encima de cualquier circunstancia, es decir, las instituciones están por encima de la propia palabra. Un argumento que utilizan mucho es que quien dio la Biblia fue la Iglesia. ¿Será? No, ¿verdad? Porque la palabra, ella es desde el inicio, Moisés ya era, y la Iglesia pues todavía no existía. Entonces no es posible, y estoy hablando de Moisés, que es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? O Job, que fue el primer libro que se escribió, y bueno, ni siquiera existía años, a muchos años, a muchos siglos, la Iglesia. Entonces, creo que es un argumento que no podemos tomar o considerar. ¿Sabe? En la Europa protestante, la ley se estableció por encima de las personas y de las instituciones. ¿Y por qué le platico esto? Lo voy a platicar rapidito, algunos ya me escucharon, hablé un poquito sobre esto en alguna de las reuniones entre semana, pero lo voy a repetir para aquellos que no lo escucharon, ténganme paciencia a los que ya lo oyeron. ¿Sabe? Si nosotros lo miramos bajo la perspectiva de nuestro contexto cultural, vamos a ver que realmente la ley, estoy hablando de la ley en general, no solamente de la palabra de Dios, sino la ley de los propios hombres, esta parece que no existe en nuestro contexto. Le voy a platicar más o menos cómo funciona esto. Cuando la Reforma Protestante viene, exactamente a unos cuantos años, se descubre América, ¿verdad? Y precisamente la corona española, que fue quien se quedó, ¿verdad?, con toda esta parte del hemisferio, ¿verdad?, una buena parte del hemisferio, vemos precisamente que parte de la idiosincrasia nuestra como mexicanos proviene de lo que recibimos de los españoles, y esto es muy evidente. Por ejemplo, decía el emperador, el rey de España, ¿verdad? Miren, yo miro que hay ciertas situaciones o circunstancias en la América o la Nueva España y vamos a modificar por ahí algún decreto, alguna ley. ¿Y quién era quien gobernaba aquí? Era el virrey, ¿verdad? Entonces el virrey recibía la ley, la orden, el edicto de parte del rey de España, y él decía, bueno, está bien, pero pues
pues a final de cuentas quien manda aquí soy yo, y lo que se hace, pues es lo que digo yo. No sé si esto le suena un poquito familiar a lo que pasa hoy en nuestro país, ¿verdad? Quien se supone que gobierna todo el país es un presidente, por eso se llama una república, una federación, ¿verdad? Que está compuesta por 3 poderes, eso es una república. Pero pareciera, por lo que miramos hoy en las noticias, ¿verdad? O en las redes sociales, que los gobernadores son pequeños virreyes. Y usted lo puede mirar porque vemos que hay varios exgobernadores que están siendo acusados de corrupción, de enriquecimiento ilícito y no sé cuántas otras cosas. Por lo menos me vienen a la cabeza unos 3 o 4, si no es que más. Y es muy similar a lo que estoy diciendo al concepto de hace muchos siglos, ¿verdad? De hace 4 o 5 siglos, cuando se descubre América, de lo que sucedía en la relación entre el rey de España y el virrey en la Nueva España. Pues es muy similar a lo que vemos hoy en nuestro país, lo que sucede con el presidente y lo que sucede con cada uno de los gobernadores. Parece que ellos son virreyes y aunque estén las leyes, pues a ellos no les importa y ellos hacen como se les pegue la gana. Y esto es algo muy interesante porque una vez que viene España y coloniza América, nosotros vamos a ver que lamentablemente esta idea de que las instituciones estaban por encima de la ley nos ha dañado y nos ha perjudicado profundamente a nosotros en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento y en el concepto de lo que verdaderamente es la ley para el ser humano. Lamentablemente, después de que viene España, pasan varios siglos hasta que México logra su independencia. Lo dijimos esto, la verdad es de que el movimiento de la independencia no fue motivado verdaderamente porque querían liberar a los indígenas o porque querían liberar a los mexicanos. La realidad era otra. La realidad es que España estaba en guerra contra Francia y Francia estaba invadiendo a través de Napoleón España y toda Europa. Entonces empezaron a pedir más impuestos y más recursos pues a la Nueva España, que era en este caso parte de México y parte de toda esta colonia. Y quien sustentaba o tenía gran parte de estos ingresos pues era el clero, es decir, la Iglesia Católica, y esto no le gustó a ellos. ¿Usted se acuerda cuál era la profesión de nuestro padre de la independencia? Era sacerdote. Era un padre. Qué interesante que era un padre, porque de hecho él no era indígena, él era criollo, era un español nacido en México, ¿verdad? Entonces la motivación real del padre, nos han contado mal la historia, esa es la realidad. La motivación real de Hidalgo no fue porque quería que los indígenas fueran libres. De hecho, en su corazón él deseaba que España continuase gobernando. Él estuvo a punto de poder llegar a la Ciudad de México, y si él hubiese llegado a la Ciudad de México así que inició el movimiento de independencia, hubiese acabado y hubiese echado fuera a los españoles. Pero como en la realidad él quería que España siguiera gobernando, lo único que quería era que no les cobraran tantos impuestos, se regresó, y ahí fue donde se alargó el movimiento de sus bienes, ¿verdad? Los bienes de la Iglesia Católica. Se regresa y entonces ahí es donde se alarga el proceso. ¿Se acuerda quién fue su sucesor de Hidalgo? Morelos, ¿qué era? José María Morelos. José María Morelos y Pavón. ¿Morelos qué era? Otro padre. Entonces usted ve que realmente el movimiento de independencia fue motivado no precisamente por una cuestión de libertad, sino por un movimiento religioso y de intereses que hasta el día de hoy lamentablemente estamos viendo. Bien, después de que termina el movimiento de independencia, interesante esto porque prácticamente toda América se liberta unos años después, unos otros años antes, pero el único país que continuó teniendo un rey fue México. ¿Se acuerdan cómo se llama el primer gobernante de México después de España? Iturbide. Iturbide. Y él era emperador, rey. Entonces, esto nos muestra... No es cierto, que Brasil continuó también sin imperio. Bueno, si en este caso era un imperio independiente, ¿no? Con el Don Pedro I. Pero estamos hablando en este caso de España, en este caso allá es Portugal, ¿verdad? Fue Don Pedro I. De hecho, Don Pedro I, un poco diferente a lo que sucedió aquí en América Latina, fue porque él quiso deslindarse de Portugal. Entonces es una historia un poquito diferente la de Brasil al resto del continente en América Latina. En fin,
Una vez que se independiza México, en realidad nunca ha existido una ley. Surgió por ahí la primera constitución, escrita precisamente por Morelos. Nosotros tuvimos acceso, hace unos 2 años hubo una exposición aquí en el Teatro Calderón de constituciones, y empezaba el diálogo o los primeros artículos, ¿verdad?, de la Constitución de 1800, no recuerdo el año, y usted leía que decía que México era una nación católica y quien gobernaba era la religión católica. Así, o sea, empieza escribiéndolo así en los primeros artículos. Y esto es muy interesante porque hoy se defiende mucho esta situación del Estado laico, y que el Estado laico en realidad no existe en nuestro país. Si usted recordará, gran parte de nuestras festividades son fiestas religiosas, ¿verdad? Católico-religiosas. Por ejemplo, ¿por qué es feriado la Semana Santa? ¿Es una celebración que civil? Es que estaban defendiendo México y no, ¿verdad? No, no es civil. El 12 de diciembre es una celebración civil. No, ¿verdad? No sé qué otra que viene aquí. La Navidad, que es feriado, es una celebración civil. Se da cuenta que gran parte de estas celebraciones son religiosas. Entonces es una mentira. Aparte de las celebraciones estatales y municipales. Sí, además de las celebraciones estatales y municipales, que también se vuelven como que oficiales, ¿verdad?, en cada región, y la gran mayoría de ellas son celebraciones religiosas. Entonces es una mentira que México sea un estado laico. No lo es. Pero volviendo aquí a nuestra historia, después... Sí, y es bueno lo que me dice Claudia, y esto es muy interesante entender lo que es un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Un Estado laico es un Estado en el cual el gobierno permite la apertura para que todas las religiones y las ideologías puedan ser promovidas sin ninguna inconveniencia. De hecho, en el artículo 2 o 3 constitucional, no recuerdo, de nuestro país, dice que nosotros tenemos libertad de ideas y de culto. Eso se supone que debe de ser un Estado laico, donde el Estado además no tiene o no se casa estrechamente con una religión. Esto es un Estado laico. Muchas personas confunden un Estado laico con un Estado ateo. Un Estado ateo es un Estado que no cree nada, y un Estado que no cree absolutamente nada, pues a final de cuentas termina siendo un Estado comunista o socialista, y ya sabemos la historia de lo que pasa con esta clase de Estados. Entonces, esto debe ser realmente un Estado laico. En la práctica, nuestro país no es un Estado laico. Y le pongo artículo 24, gracias Claudia. Y le pongo un ejemplo más. Mire, aquí de nuestro entorno hay una discusión desde que nosotros llegamos aquí a Zacatecas entre el obispo y el gobierno estatal por la celebración de la fiesta cultural en Zacatecas, porque el obispo se enoja y se molesta mucho porque ellos hacen su fiesta en la Plaza de Armas y en la catedral no pueden hacer sus celebraciones. ¿Qué tiene que ver la Plaza de Armas con la catedral? Absolutamente nada. Para empezar, todas las iglesias, todas las asociaciones religiosas, los inmuebles no son propiamente de la iglesia, porque si un día el Estado dice los decomiso, son del Estado, ni siquiera son de nosotros, ni siquiera es de la Iglesia Católica. No va a pasar, ¿verdad? Pero ni siquiera es de ellos, y esto hace parte de la consecuencia de la reforma que hubo aquí con Benito Juárez, ¿verdad? Que se expropió todo esto y ahora pasan a ser del Estado. Les voy a platicar un poquito de nuestra historia para que entienda esto, que voy a hablar un poquito más adelante. Por favor, téngame un poquito de paciencia ahí. Después de que México se independiza, en realidad nunca hubo una ley, porque venía un gobernante y salía otro, y llegaba uno, salía otro. Hay uno terrible que nos da hasta hoy dolor de barriga a los mexicanos, Santana, que hasta la fecha no sabemos cuántas veces gobernó, si 11, 12, 13, 14, que vendió la mitad de nuestro país, que hizo lo que quiso con nuestra nación. Después de él, ¿verdad?, vienen muchos otros hasta llegar a la época de la Revolución Mexicana, donde además también se pudo haber solucionado rápidamente si se me fue el nombre ahorita, Díaz, no era Porfirio Díaz, no era Díaz Ordaz, era Venustiano Carranza, creo que me parece que era Venustiano Carranza, pudo haber manejado esto de una manera, Francisco y Madero,
Él pudo haber manejado la situación muy rápidamente con Porfirio Díaz y pudo haber habido una sucesión natural, real, sin que hubiese tanta violencia. Por ejemplo, aquí en Zacatecas celebramos todos los años, ¿verdad?, la Roma de Zacatecas. Yo no sé qué celebramos, la propia historia lo dice, que había más de 12,000 muertos desde la Bufa hasta Guadalupe, mujeres.